allá. Y claro, oramos por ellos porque no tenían trabajo el primer mes. Al segundo mes volvimos a orar por ellos y al tercer mes no los vimos más. Y dijimos, ¿qué pasó? Y los llamamos y nos decían que iban a tratar de venir. Al otro mes los volvimos a llamar de vuelta y nos decían, pastor, nos cuesta llegar. Y le preguntamos cuál era el problema y nos dicen, no, pastor, ¿sabe lo que pasa? Que cuando llegamos no teníamos trabajo. Y usted oró por nosotros, conseguimos trabajo y ahora trabajamos de lunes a viernes. Y justo se dio que para junio nosotros lo pasamos a los sábados el seminario. Claro, ellos venían porque era un domingo, entonces bueno, el sábado a algunos les cuesta venir. Hoy es el día de la primavera, ya me avisaron unos cuantos que no iban a venir, pero el Señor nos trajo a nosotros. Amén. Amén. Así que bueno, damos gracias al Señor. El 31 de mayo comenzamos con el seminario de Iniquidad, Leviatán y Jezabel. El 12 de mayo estuvimos con el seminario de fundamentos proféticos. Qué importante es a veces recordar. Saben ustedes que cuando Moisés sale después de 450 años de esclavitud en Egipto y les preparan la cena del Señor y matan un macho cabrío, es como que Dios le dejó una enseñanza a Moisés y le dijo, siempre tienen que hacer esto para recordar, no el pasado feo, sino que Jesús, que Dios los libró de las garras de Egipto, del enemigo, porque Egipto simboliza el enemigo, la esclavitud, los dioses paganos que adoraban, y el Señor los sacó de las tinieblas y los trajo a la luz admirable de Jesucristo. Amén. El 12 de mayo seguimos con fundamentos proféticos. El 8 de junio pasamos a intercesión e intimidad. Qué importante, amén, ese seminario. Y el 6 de julio, el carácter del cristiano. Tremendo fue eso, amén. Tremendo, tremendo. Y en agosto, adoración profética. Amén. El 17 de agosto. El 17 de agosto, adoración profética. Este mes de septiembre, Dios nos va a estar hablando del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Espíritu Santo. El mes que viene tenemos diversidad de fundamentos proféticos. Amén. El 19 de mayo. El 19 de octubre, fundamentos proféticos. Amén. Diversidad de fundamentos, diversidad de ministerios proféticos. Y el 2 de noviembre cerramos la escuela, amén, cerramos el seminario del año con manifestando a Cristo revelado. Amén. Y el 7 de diciembre tenemos el lunch y la entrega de diplomas. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Fuerte. Dale fuerte el aplauso. Gracias, Señor. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Estamos contentos, hermanos. Amén. Amén. Me están faltando varones. Faltando varones. Pongan en sus peticiones en cada oración, ¿sí? Que el hombre pueda, porque la mujer es la que es la guerrera, la mujer es la que revela el espíritu del hombre al Señor, pero se necesita también de sacerdotes en la casa del Señor, hermano, amén. Así que en nuestras oraciones oremos también por que hombres vengan, ¿sí? Para que haya una familia constituida, ¿sí? Y que no haya una dispersión en cada uno de los caracteres de la familia, que sea un mismo carácter, el carácter de Cristo, que dice la palabra que baja es verticalmente, como dice el pastor y la pastora. Así que oro en el nombre de Jesús para que en las próximas semanas, Señor, en las próximas reuniones, Padre, tú toques, Señor Jesús, a hombres, Señor Jesús, a hombres que quizás no tienen la capacidad, pero tienen el corazón abierto, Señor. En el nombre, oro por esos hombres, Señor. Oro por esos padres de familia, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora a la distancia oramos por ellos. Toca sus vidas en el nombre de Jesús, Padre, para que puedan conocerte, Señor Jesús, de la manera en que tú quieres ser conocido, Padre. De ninguna otra manera, Señor. No por nuestras palabras, Señor, no por filosofías, Padre, en el nombre, por estructuras, Señor, sino que sea tu corazón abriéndose en ellos, en el nombre de Jesús, Padre. Ahora, oramos por sus vidas y que puedan caer rendidos a ti, Señor. Lo creemos, Señor Jesús. Nuestros hombres, Señor, van a caer rendidos a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Y sabemos, Padre, que esta oración no es en vano, sino que tómala, Señor Jesús. Y toma esta fe, Señor.
en el nombre de Jesús, y que pueda subir como un olor fragante, y que tú la puedas multiplicar y que se haga grande, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Bueno, yo me voy a traer silla porque a veces me canso. Así que bueno, me toca ahora hablar acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Doy gracias a Dios porque hay muchos que estuvieron en la escuela algunos meses, pero dentro de todo se mantuvieron constantes, estuvieron viniendo. Amén. Y doy gracias al Señor por eso, porque es todo palabra, ¿sí?, que viene del Señor y que normalmente nunca, no tenemos el tiempo de darlo en una charla, en un servicio normal de fin de semana. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Aleluya. El pastor más adelante les va a hablar acerca del gobierno del Espíritu Santo, del carácter del Espíritu Santo, pero a mí me toca la introducción de lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? Yo les voy a ser sincero. ¿Quieren que sea sincero? Amén. Aleluya. Me toca ahora lo que es la explicación del Espíritu Santo, pero ¿cómo explico yo lo que es el Espíritu Santo en sí? ¿No? ¿Cuántas madres hay acá? Levanten la mano. ¿Cuántas dieron por parto natural? Bueno, sería una responsabilidad mía explicar o decir qué es un parto, qué sensaciones hay en un parto natural. Porque la palabra del Señor, y yo ya me estoy adelantando, pero saben que la palabra dice que el Espíritu Santo clama a Dios por nuestras vidas, por nuestro espíritu, con gemidos indecibles, dice la palabra. Gemidos indecibles, hay otras versiones en la Biblia que hablan acerca dice dolor de parto, dice. Esta es una de las versiones todas las versiones son buenas, pero uno va tomando palabras de cada una de las versiones, y hay una versión que habla acerca de dolores de parto, dice. Gemidos indecibles. Entonces ellos lo asimilita con eso. Ahora, yo no puedo explicar lo que es un dolor de parto. No podríamos. Eso es algo que es propio de uno. Ahora, el Espíritu Santo, nosotros podemos desde nuestro lugar explicar conceptos, características del Espíritu Santo, cómo se mueve, las experiencias que nosotros hemos tenido de primera boca, de segunda boca, así como en la palabra. Saben ustedes que de los 4 evangelios, solamente 2 evangelios fueron escritos por personas que conocieron al Señor cara a cara. Juan y Mateo. Marcos y Lucas no conocieron al Señor. ¿Cómo es que entonces que nosotros nos basamos en estas escrituras? Porque ellos dos fueron revelados por el Espíritu Santo. Ellos fueron a investigar. Lucas era un doctor. Marcos también trabajaba para el sacerdocio. Pero nosotros también, o sea, Dios permitió que de los 4 evangelios, 2 evangelios no sean escritos por personas que hayan tenido una conexión, digamos entre comillas, carnal, una conexión primera persona con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él revelarnos que también habían personas que podían manifestar a Cristo, aunque no lo hayan visto en primera persona, porque se les fue revelado por el Espíritu Santo. Y el Señor, y si está acá en esta Biblia, es porque es válido. Todo lo que en esta Biblia es válido. Diga, es válido. No es inválido, es válido para el Señor. Entonces, asimismo Pablo, la cantidad de cartas que escribió, los viajes que hizo, ese gigante que fue Pablo en el Evangelio, sin haber visto cara a cara, en carne y hueso. Porque no lo pudo experimentar de primera persona, pero hubo una revelación por medio de su investigación también. Lucas también investigó, era un doctor, habló de primera boca, de segundas bocas, a ver qué es lo que te habló el maestro, habló con los discípulos, habló con gente allegada que estuvo en ese momento. Pero no solamente lo escribió, sino que su palabra fue revelado por alguien extra, por otra cosa,
porque si no, pasaría de ser la Biblia a ser un libro cualquiera, que nosotros leeríamos comúnmente. Pero nosotros sabemos que en estos 66 libros hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay poder en esta Biblia. Ahora, no es porque yo lo diga, no es por palabras simples. Realmente hay poder. Ahora, si hay poder, tiene que haber un mediador para ese poder. Y ese es el Espíritu Santo. Así que esta es mi introducción para lo que es el Espíritu Santo. Ahora, digan conmigo, el Espíritu Santo, no es un viento, no es una paloma, es una persona. Grábenselo, tatúenselo. Acá cerca de, no sé, dicen que por acá está, no sé, que a veces muchas veces que acá en el estómago está el espíritu de uno. Es en sentido figurado, pero tatúenselo en un lugar. El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Ahora, el Espíritu Santo, como es una persona, el reflejo, si yo pienso que es una persona, entonces yo tengo que verme a mí mismo. ¿Qué tengo yo, aparte de carne para moverme? Si el Espíritu Santo es una persona, tiene muchas características que yo tengo. Ahora, mis emociones, mis sentimientos, tienen una línea fijada en el Espíritu Santo, aunque yo me haya equivocado. Porque en la Biblia dice, y ahora vamos a Génesis 1, versículo 1, que habla en la Biblia acerca del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu de vida, que es lo que le infundió a Adán en un principio. Son dos cosas distintas. Ustedes ponenles, por ejemplo, quizás es un poco complicado en la isla, pero agarre el celular, agarre la Biblia, ponga en el buscador espíritu y va a ver que en algunos momentos va a decir espíritu de Dios y otra vez va a decir espíritu de vida. El espíritu de vida es lo que nosotros tenemos, ni siquiera anótelo. El espíritu de vida es lo que yo tengo dentro mío. Ese es lo que cuando habla el pastor o la pastora acerca de mi espíritu, cuando dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, no es el Espíritu Santo. Hay que dividir, son dos cosas distintas. Una cosa es el espíritu de vida, otra cosa es el espíritu de Dios, que es revelado. Y no quiero perder el hilo. Así como el espíritu de Dios y el espíritu de vida son dos cosas distintas, la Biblia dice, y después búsquenlo en el libro de Génesis, que por la maldad del hombre, por la era de la carne, y ahora lo vamos a ver, dice, mi espíritu, ciertamente el hombre es carne, entonces mi espíritu no contenderá con el hombre, pues sus años se reducirán a 120 años, dice. Ahora, si dice que su espíritu, como antes, que tenía una relación íntima, Adán y Eva, con el Señor, en el huerto del Edén, ellos oraban al Señor, ellos, mientras hablaban, ellos estaban adorando al Señor. Ahora, había una conexión entre el cuerpo de Adán y de Eva y el espíritu del Señor. Pero ahí dice en Génesis que el espíritu no contenderá con la carne. O sea que había una estrecha relación de Dios con el alma, la carne, el alma y el espíritu de Adán y Eva. Ahora, para que el espíritu del Señor se pueda representar como una imagen corporal, yo estoy acá y Él se mete dentro mío. Dice, no a mi carne ni a mi alma, sino a mi espíritu, y ese es el espíritu de vida. Porque dice, no, mi espíritu no contenderá con la carne. No puede haber espíritu, no puede estar el espíritu de Dios contendiendo con la carne. Lo hubo en su momento, en el pasado, en Adán, hasta que la maldad de los hombres fue tal que Dios cortó en un momento. Y dijo, no solamente corta, y cuando cortó esa relación del espíritu de Dios con la carne de Adán y de Eva y de sus descendientes hasta Noé, cortó también su longevidad. Por eso cortó sus años. Ahora, el espíritu solamente se contenerá en otro espíritu. Si quieren, anótelo. El espíritu de Dios solo puede ser contenido en el espíritu del hombre, el espíritu de vida que nosotros tenemos, por la cual nosotros respiramos y somos distintos a los animales. Entonces no puede haber carne y espíritu, no puede haber una relación
carne, mi carne, ¿saben lo que es carne? Ya están medio curtidos ya con esto, con las charlas, con las prédicas, la carne y el espíritu del Señor. Ahora, también no puede haber una conexión entre mi alma y el espíritu. Solamente puede haber una conexión espíritu-espíritu. Ahora, ¿cuál es mi alma? Cuando yo me dejo llevar por las emociones, cuando yo me dejo llevar por sentimentalismos. Por ejemplo, yo estoy adorando y me pongo a llorar, pero no estoy llorando de la presencia del Señor. Tengo un nudo acá en la garganta. Eso no es la presencia del Señor, es que tengo una angustia dentro mío. Es como una relación alma y espíritu. Entonces cuando llega, entonces el Señor lo rechaza, porque tiene que ser del espíritu. Ahora, ¿cómo percibo yo mi propio espíritu? La carne puede estar muerta, ¿sí? Y la alma puede estar lastimada. Esto si quieren anótelo. La carne puede sufrir accidentes, la carne puede ser lastimada. El alma puede ser también lastimada. Puede estar con angustia, con depresión, con melancolía. O sea, puede herirse. Y el cuerpo también puede herirse. Ahora, el espíritu no se hiere. Lo que el espíritu le pasa es que se duerme, que es distinto. El espíritu está dormido, como dice la palabra. Dice, levántate dentro del hombre. Ya está hablando al espíritu. Con nuestra herida en el cuerpo o nuestra herida en el alma, no herimos el espíritu, sino que lo dormimos. Entonces, como está dormido, no puede tener una conexión con el Padre. Entonces nosotros tenemos que apartar el cuerpo y el alma y levantar el espíritu. Entonces el espíritu se tiene que levantar, levántate y pegar, levántate. Entonces por eso dice que levantemos nuestras manos al Señor, que levantemos nuestra adoración. No dice sanemos nuestra adoración, dice levantemos. ¿Por qué? Porque hay algo dormido. Y ese es nuestro espíritu. Amén. Entonces, ¿cómo entramos en la era del Espíritu Santo? Esto ya lo deben saber, pero me toca, y además porque va a estar en la prueba. Para los que dan el examen. Así que dice Lucas 1, versículo 1, Lucas 1, 1, versículo 1, sí. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios, diga, y el Espíritu de Dios, vea que está el Espíritu en mayúscula, está Dios en mayúscula, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué hacía? Se movía de las aguas, dice. Ahora, acto seguido, ¿qué dice? Punto. Y dijo Dios, 2 puntos, ¿qué dice? Sea la luz. Y fue la luz, dice. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las aguas. ¿Qué nos está explicando acá? Que antes del mover de Dios, ¿sí? Para esto concreto que fue, sea la luz, para que haya una acción de Dios, para que haya un trabajo de Dios, algo que hizo que Él se levantase e hiciese algo, con la boca o con las manos, hubo un movimiento. Dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice, porque no va a haber Espíritu Santo en el antiguo pacto, porque Él se revela luego en Pentecostés, y ahora vamos a ir, espero que me dé tiempo. Entonces dice, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, antes, y esto anótelo, antes de que el Señor actúe a favor nuestro, tiene que haber un movimiento del Espíritu Santo. Aleluya. Primero estaba el movimiento del Espíritu Santo. ¿Ves que el Espíritu no está dormido? Hay un movimiento del Espíritu de Dios. Entonces, nuestro espíritu constantemente quiere asimilarse a lo que lo originó. Porque el Espíritu Santo en un principio le hizo a Adán aliento de vida. Por eso se llama espíritu de vida, porque fue un aliento de vida. Ahora, eso es como un pequeño. Es como cuando, cuando ustedes ven al padre y un perro y un cachorrito. Que es lo que, es igualito, es igualito. ¿Por qué siempre decimos que es igualito a tal o tal? Porque viene del espíritu. El espíritu intenta a todo momento tratar de asimilarse al Espíritu de Dios, que fue el que lo originó en un principio. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Levante su mano y diga, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Aleluya.
La gente en todo el mundo tiene el espíritu de vida, porque hubo aliento de Dios para todas las personas. Pero el espíritu constantemente quiere estar con el Señor, constantemente quiere asimilarse al Espíritu de Dios, porque fue su engendro, digamos, su cría. O sea, nosotros somos como crías, dice, como cachorros, dice la palabra. Entonces eso quiere que nosotros muchas veces lo que hacemos es no lastimarlo, dormirlo, o sea, meterlo debajo de la almohada, debajo de la cama, ¿viste? Una cosa así. Tratar de taparlo. Entonces, pero quiere salir, y por eso dice acá que el Espíritu estaba en movimiento, dice, no estaba quieto. Entonces había un movimiento del Espíritu de Dios. Entonces, precedido a un avivamiento, precedido a un despertar en nuestras vidas, precedido a algo que nosotros muchas veces vemos testimonio de gente que tac, en un clic se cambió toda, le dio vuelta la tabla, así tac, tac, y el Señor cambió su familia. Pero hubo un movimiento al principio del Espíritu Santo. Ese Espíritu de Dios es el que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, dice, ¿cómo entramos en la era del Espíritu Santo? Primero, anótelo porque esto va a estar a prueba. Primero, la era de la carne. La era de la carne, como habíamos dicho, empieza desde Adán hasta Noé. Todos los descendientes de Adán, Abel, Caín, Sem, y todos los que vinieron, cada uno con muchos años de vida, muchas generaciones, no explaya bien la Biblia acerca de lo que pasa en ese momento. Pero hasta Noé es la era de la carne, en el que, como nosotros habíamos dicho, no solo con Adán y Eva, como dice la Biblia, sino con sus descendientes, había una relación de Dios hablando directamente a la carne del hombre, no al espíritu, hasta que la maldad fue tal que Dios cortó el pacto del Edén. Y ya no había una relación de una persona corpórea con Dios directamente, porque nunca, eso, salvo algunos que hayan tenido visiones, pero raramente pasa ahora, porque no es el tiempo tampoco. Y en Noé se cortó eso, porque la maldad fue tan grande que incluso dice, que habla, pero esto ya me estoy yendo, habla acerca de los hijos de los hombres, que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y habieron hombres de renombre. Esos hombres de renombre son los que conocemos hoy por el horóscopo. Hoy son tronos en el mundo espiritual que se mueven, gentes de influencia que nosotros no vemos, pero hay una descendencia. Pero bueno, eso es para el segundo año. Entonces dice la era de la carne. 2, anote, la era de la ley. En la era de la ley abarca desde Moisés hasta Jesús. Y nosotros ya lo sabemos, la era de la ley era ojo por ojo, diente por diente, y la ley del Señor se tenía que cumplir a rajatabla, independientemente de las generaciones que pasasen, de los reyes que asumiesen, de los sacerdotes que estuviesen a cargo. Entonces, la era de la ley, hasta Jesús. Luego en Jesús hay un momento, durante la era de Jesús, durante los 33 años que Jesús estuvo, solo era Jesús y nada más que Jesús. Porque Jesús mismo revelaba al pueblo lo que Él quería, porque Él era Él mismo. Revelaba a los discípulos en ese momento, que luego fueron apóstoles. Revelaron por medio de las sanidades a todas las personas a las que sanó. Fue revelado. Todo eso, todas las cosas que el Señor hizo en vida, todos esos 33 años que hizo, desde que nació, desde la llamada del ángel a María, del ángel también a Isabel, el acontecimiento del bautismo, la tentación, los milagros, las enseñanzas, las parábolas, la muerte, la crucifixión, la sepultura, todo eso fue para revelarnos a Jesucristo ahora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego viene la era tercero, la era del Espíritu Santo. Entonces, primero la era de la carne, segundo la era de la ley, tercero la era del Espíritu Santo, que es en la que estamos hoy en día.
De las 3 eras, esta es la era más corta, porque de la era de Adán hasta Noé hubieron miles de años. De la era de la ley de Moisés hasta Jesús hubieron a más o menos unos 3000 años. Y ahora pasaron 2000 y pico. Así que no estamos tan lejos. ¿Cuántos dicen la venida del Señor se acerca? Amén, aleluya. Entonces, primero estaba el movimiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde está Jesús? ¿Usted sabe dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Usted sabe dónde está Dios? ¿Alguien se me puede responder? ¿Dónde está Dios ahora? Muy bien. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Muy bien, a la diestra del Padre. Él estuvo en este tiempo porque Él tuvo que hacerse espíritu. Ahí dice, se tuvo que hacer carne. Pero anótelo en Lucas capítulo 1, versículo 35. No lo vamos a leer, pero dice que el Espíritu Santo, dice al ángel, le dice a María, vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice, el Espíritu Santo, acá ya habla acerca del Espíritu Santo, vendrá sobre ti, dice. Entonces, ¿por qué esto? Porque Jesús, para representar al Espíritu Santo, tenía que tener su propio espíritu de vida como lo tenemos nosotros, para que luego el Espíritu de Dios venga en forma, ¿sí?, de paloma e inicie su ministerio. No podía iniciar su ministerio en alguien que no tenía el Espíritu de vida. Entonces, nosotros somos parte de Jesús, ¿no? Como habíamos dicho en las anteriores clases, el verbo es carne, ¿sí? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, si nosotros salimos, digamos que somos corpóreos dentro de la imagen de Cristo, y si Cristo tuvo que hacerse para que su aliento de vida pueda estar unido al Espíritu de Dios en el momento en el que fue bautizado y que descendió una paloma y recién ahí comenzó su ministerio, así nosotros también, para iniciar un ministerio, para empezar una vida como cristianos, tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, no es lo mismo bautizo de agua que de bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Jesús nace en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y la palabra se manifiesta si el Espíritu Santo la ejecuta. Ahora, anoten, ¿qué quiere decir Espíritu Santo? Vamos a anotar, digamos, de lo que quiere decir, conceptualmente lo que quiere decir. No, como digo al principio, sería una irresponsabilidad mía decirle que se siente tener al Espíritu Santo, porque es una experiencia propia de cada uno, ¿sí? Por eso yo estuve viendo mucho qué decir en esta enseñanza, porque no son como otras enseñanzas. El Espíritu Santo está en cada uno. El Espíritu Santo se le va a revelar a cada uno. No fue la misma manera en que se le reveló a Lucas que se le reveló a Pablo. Y que Saulo ya no se llamará Saulo, sino Tarso. O sea, no hay un método. Siempre la gente suele buscar método. Este es el método. No. Cada persona Dios trabaja distinto. Ahora, ¿qué quiere decir Espíritu Santo? Conceptualmente, anote. Esto para la prueba. Diga. Espíritu. ¿Qué quiere decir espíritu? Espíritu significa respiración. Como habíamos visto en Génesis capítulo 1. Y también significa aliento de vida. Respiración, aliento de vida. Eso significa espíritu, solo espíritu. Respiración, aliento de vida. Muchas veces cuando vemos en la Biblia que los grandes hombres o mujeres de Dios parten a la presencia, dice, exhaló su espíritu. Así como entró por un soplo. Y exhaló cuando ya en su espíritu no es. Esa es la respiración. El aliento de vida es el que nos da la capacidad de nosotros poder soltar una palabra, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos da el poder, como hijos de Dios, de poder soltar una palabra no nuestra y que vidas puedan ser cambiadas. Ahí está la diferencia en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da
no Jesús, no Dios, es el Espíritu Santo el que da el poder para hacer cambios, porque con nuestras propias palabras no podemos hacer nada. Estaría dando una charla en una facultad, no sé, o en una tesis, pero bueno, y seguimos, dice, eso es espíritu. Ahora santo, ¿qué significa santo? Santo quiere decir consagrado y dedicado. Santo es una integración de todas las cosas. Ahora, cuando yo hablo de santo, de consagrado y dedicado, no me podría estar refiriendo a dedicado o consagrado para las cosas del Señor. Pero por ejemplo, yo puedo ser dedicado a la oración, yo puedo ser dedicado a mi trabajo, yo puedo ser dedicado a mi oficio, al estudio. Quiere decir que está dedicado. O sea, Sansón, si fue nazareno, fue apartado para Dios porque tenía una dedicación a algo. Por ejemplo, cuando a vos te preguntan quizás en el trabajo, cuando saludás a alguien que hace mucho tiempo, ¿cómo andás? ¿A qué te dedicas? ¿No? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué? Porque todo tu ser está puesto para algo en concreto, en particular. Quizás vos estás trabajando en el sector de administración y si bien hay muchos que trabajan y su mente ya está ahí porque necesita que su propio ser esté en ese lugar para resolver los problemas. Pues no podés estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces vos en ese momento en el que estás trabajando, el que estás intentando resolver cuestiones en la empresa o en el estudio, que vos estás dando un examen, tu mente, tu ser, todo está enfocado en eso, porque está dedicado, por eso se llama dedicado. Entonces santo significa dedicado. Y le agrega una palabra, consagrado. Consagrado. Entonces, Espíritu Santo significa respiración, aliento de vida. Es una respiración y un aliento de vida consagrado y dedicado. ¿A quién? A Dios. Porque Él es Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Me alegra que estén anotando varios, porque en los años que tuve estudiando y que teníamos que anotar rapidísimo, porque por todos lados teníamos que anotar, realmente sirve anotar. Si no tenés un audio después que te trate de ayudar y que estas palabras no se las lleve el viento y se van, y que queden en tu corazón, también ayuda mucho que puedas anotar no solo textos bíblicos, sino quizás palabras clave, porque a veces yo sé que es muy difícil agarrar esto. Yo lo sé de primera mano que es muy difícil agarrar eso o que cuesta mucho. Y una buena manera de entrar en esto es a través de los apuntes que nosotros hacemos para no estar perdidos también en un comienzo. Anótense esto, y esto también es otra cosa importante. La primera era, el Espíritu Santo es una persona. La segunda, esto es la otra segunda cosa más importante, y que esto va en la prueba, pero esto de cajón va. Dice, ¿qué es el Espíritu Santo? Habíamos dicho que era respiración, aliento de vida, que es consagrado y que está dedicado a algo en concreto. El Espíritu Santo es la única persona que dentro nuestro, puede justificar a Jesucristo vivo a los demás. Lo repito otra vez. El Espíritu Santo es la única persona que dentro nuestro puede justificar a Jesucristo vivo a los demás. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué justificar? Él es la única persona, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, y ahora vamos a Jesús y Nicodemo, ya que vayan viendo Juan capítulo 3, vayan buscando Juan capítulo 3, Él es la única persona que puede justificar que Jesucristo está vivo. Ojo, cuando yo les dice, puede justificar a Jesucristo vivo, no que está muerto, no que hizo las cosas que hizo, porque las personas que están ahí afuera pueden explicar con lujo de detalle todo lo que Jesucristo hizo en esta vida. Puede decir
que Jesús murió, que Jesús falleció, incluso pueden decir que Jesús resucitó. Pero los que realmente pueden decir que Jesucristo está vivo, y nosotros somos los emisores, y el receptor su espíritu puede recibir esa palabra de que Jesucristo está vivo, aparte de todas las cosas que hizo. Lo más importante, que está vivo, es el Espíritu Santo dentro nuestro. Ahora, ¿por qué dice que puede justificar a Cristo vivo? Y esto es como una corte. Acá no me quiero desviar mucho, pero en los tiempos finales, para los que no sepan o para los que ya saben que vamos a estar ante un juicio, ante el gran trono blanco, dicen, ¿sí? Que los que fueron fallecidos primero resucitarán primero, y luego iremos nosotros a la presencia del Señor. Va a haber un juicio antes de que entremos al cielo. No es que nosotros vamos a ir al cielo y después vamos a estar en el juicio y después volvemos. Bueno, vamos para abajo. Entonces, no es que nosotros vamos a estar en el cielo, no es que nosotros cuando fallecemos, ¿no? No es que nosotros cuando fallecemos partimos a la presencia del Señor o nos vamos, sino que como dice la palabra, está dormido, dice. Ahora, y esto permítamelo, ¿sí? Porque esto, no sé por qué lo estoy diciendo, pero su tiempo, el tiempo de la persona que fallece en vida, su tiempo cronos cambia. Porque nosotros tenemos un tiempo, un calendario, sabemos que hay 1 año, 2 años. Las personas que ya no están en este mundo de forma corpórea, su tiempo cronos cambia, el tiempo del Señor, independientemente si hicieron las cosas bien o mal. Hay 2 tiempos, el tiempo nuestro y el tiempo de Dios. Ahora, cuando esa persona ya no está más en este mundo, su tiempo cambia y se adelanta al tiempo directamente en el que nosotros subimos. Ellos se adelantan, y por eso dice la Biblia, ellos se levantarán primero. Por eso dice que ellos se levantarán primero, porque ellos ya se adelantaron en el tiempo. Aunque no es nuestro tiempo, no es que están esperando a ver reloj, están dormidos al lado de la tumba, están esperando a ver que venga el avivamiento, que venga el gran avivamiento del Espíritu Santo, y después estoy esperando a que el pueblo esté listo para que el novio pueda buscar a la novia. No, ya su tiempo está, ya ellos están en el futuro. Ahora, son 2 tiempos totalmente distintos, pero no es que están esperando, ya están en el futuro, ya está. Entonces, y luego nosotros, entonces cuando dice que van, entonces cuando ellos ya están, ya subieron, porque es como que es un poco complicado, pero esto es revelación de Dios y tómelo en el nombre de Jesús. Su cuerpo está ahí. Ahora, cuando suben, ya pasó todo el tiempo y nosotros después subimos con ellos. Es todo junto, ¿sí? Así que y ahí va a haber el juicio ante el gran trono blanco, y ahí el Señor dictaminará los corazones de cada uno, para bien o para mal. Ahora, ¿quién justifica por nosotros nuestras cosas? El Espíritu Santo. Diga amén. Entonces, el Espíritu Santo, porque como en una corte van a haber abogados, ¿sí? Van a haber fiscales, van a haber gente que va a acusar delante nuestro en el trono, que hiciste esto, que hiciste lo otro. Va a estar Dios sentado en el trono. Van a haber fiscales, no mismo que una corte. Van a haber abogados. ¿Quién va a ser ahí va a haber un solo abogado? Cristo. Van a haber un montón de fiscales y va a haber un solo abogado, y abogado es Cristo. Ahora, vea esto, porque esto es impresionante. Van a haber fiscales culpando viendo esto, delante de Dios. De este lado va a haber un abogado nada más, que es Cristo, porque abogado tenemos con Él, dice la palabra. Y al lado de Cristo va a estar el Espíritu Santo justificando todo lo que nosotros hicimos. Por eso dice que ahora mismo Él está clamando por nosotros con gemidos indecibles. Porque en el gran trono blanco Él es el que va a justificar nuestras obras a Jesús, y Jesús con lo que dijo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él está en el trono. El que está con nosotros hoy en día no es Jesús, es el Espíritu Santo. Él es el que revela, por eso decían lo que lo anotaron, Él es el que revela a Jesús vivo. El Espíritu Santo es el que ve todo lo que nosotros hacemos. Él va a justificar a favor nuestro delante de Jesús. Y Jesús va a ser de abogado para con Dios.
¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora vamos a Juan capítulo 3. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están aprendiendo? Levanten sus manos. Aleluya. Vamos. Jesús, Juan capítulo 3 dice. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Diga, de cierto te digo. Muy bien. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y hasta ahí nomás. Cuando habla de desierto, ¿sí? Anótelo si quieren. Cuando habla de desierto está diciendo legalmente es. Y acá volvemos al tema de la corte. Legalmente es. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, porque Nicodemo estaba con un pensamiento terrenal y el Señor le quería infundir un conocimiento espiritual en una mente natural, por eso había un choque, porque no había un espíritu receptivo para la información espiritual que que Jesús le estaba dando. Ahora, dice, de cierto. Entonces, legalmente es. ¿Legal delante de quién? De Dios. Legalmente delante de Dios te digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y esto varios ya habló el pastor el fin de semana. Por eso no quiero... ¿cuántos estuvieron el domingo? ¿O cuántos escucharon por Facebook? Bueno. Dice que si no nacieres de nuevo no verás el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo no tengo el Espíritu Santo, no puedo nacer de nuevo. Si no puedo nacer de nuevo, no va a haber Espíritu Santo que me justifique delante de Jesús. Porque un abogado no puede defenderse en medio de fiscales ante un juez sin pruebas, sin hechos, sin testigos. Un abogado solo, sin ningún tipo de información, ¿qué va a hacer? El abogado trabaja, el abogado que se encarga de ver testigos, de hacer los peritajes, de revisar este hecho, tal hecho, hablar con la persona, hablar con familiares, para tener todo un conjunto de información y esa información poder darla delante del juez. El juez es Dios. Jesús, como habíamos dicho, Jesús es el abogado, pero el Espíritu Santo es el que le da toda esa información. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, no va a haber Jesús que nos defienda. Ahí está el tema. Si no hay Espíritu Santo, no hay Jesús que nos defienda. Ahora, dice, y en el versículo 5 dice: de cierto te digo, dice, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, separemos el que naciere de agua y el que naciere de espíritu. ¿Cuántos están bautizados? Levante su mano. Gloria a Dios. Bueno. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, ¿sí? El agua, en el mundo espiritual, en el mundo religioso, digamos, ¿sí? De todas las religiones que hay en el mundo, incluso de sectas, es muy importante. El agua es con lo que mayormente nosotros estamos compuestos como personas. Hubo una razón por la que el Señor nos hizo de agua también. Entonces el agua es un conducto espiritual. Lo usan las personas, en la Iglesia Católica usan agua bendita, usan el agua en la hechicería, en los brujos, usan mucho. Incluso el Señor, cuando fue clavado con la lanza, dice que salió agua y sangre. ¿Sí? El agua en el mundo espiritual es muy valioso. ¿Sí? Y el agua en el bautismo dice que te limpia. Ahora,
yo me meto dentro del agua. Pero significa que mi cuerpo está siendo lavado. Que el Señor en ese momento pueda utilizarlo para que el Espíritu Santo entre en mi vida, como lo hizo con Jesús, puede ser. Por eso yo digo que el Señor actúa con cada persona de manera distinta. En la Biblia dice que el Señor se zambulló y vino como paloma el Espíritu Santo a él e inició su ministerio. Esto entre paréntesis, quien no tiene el Espíritu Santo no puede iniciar un ministerio. Pero no quiere, porque muchas veces quizás vos te bautizaste y no sentí nada. Yo me metí, gloria a Dios, ¡ay, qué bueno! Y quizás seguís estando igual. Por eso acá se para. No quiere decir que, ay, me bauticé y no recibí el Espíritu Santo, o no sentí que recibí el Espíritu Santo, fue la única oportunidad de mi vida, ¿viste? O puede ser que antes haya recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y después te bautizaste, ¿no? En la Biblia no hay, yo trato de siempre basarme en la Biblia, no hay testimonios, ni en el Antiguo, que yo recuerde, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Que puede pasar, yo no te puedo decir que no, porque como dije, el Espíritu Santo obra en cada uno. Sí. Porque yo, cuando yo conocí al Señor, a los 15 días de conocer al Señor, estaba en una reunión y yo sentí que vino el Espíritu, porque sentí que era como una fuerza, ¿no? Y que entró en mí, vino un viento, yo sentí que entró en mí, cuando entró en mí, Sí. empecé a hablar en lengua, pero interpretada también, pero 15 días, pero después me bauticé. Bueno, mira, ahora me hiciste acordar. Sí hay un hecho y está bien lo que dice. Felipe, cuando le fue a orar al etíope, recibió el Espíritu Santo. Y estaba tan desesperado por bautizarse que buscaron un lugar donde hay agua, quiero bautizarme. Ese sentimiento vos no lo tenés carnalmente. Ese deseo de querer hacer la voluntad del Señor, ese anhelo, ese poder, ese fuego. Otro ejemplo, el centurión. El centurión fue salvo, él y toda su casa. Luego se bautizaron. Pero Pedro, el Señor lo llama a Pedro y le dice, esto no digas que es impuro, la comida no digas que es impura, como dicen los judíos. Ve a la casa de Cornelio y habla de Cristo. Él fue salvo. Ahí está, cuando dice que fue salvo, Cornelio y toda su familia recibieron el Espíritu Santo. Y luego se bautizaron. ¿Sí? Por eso dice en la palabra acá que no es lo mismo. Dice, los bautizó, otra vez. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de Espíritu, los separa como dos tipos de bautismo. Que se puede dar en el mismo momento, se puede dar. ¿Sí? Hubo testimonios, tenemos casos. Pero no se sienta mal si en este momento no tiene o no siente que tiene el Espíritu Santo y se bautizó. El Señor tiene todo el tiempo debajo del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que si no tenés al Espíritu Santo, no sentís que tenés el Espíritu Santo, aunque tampoco te tenés que manejar por sentimientos, porque como dijimos, la conexión del Padre es espíritu, no espíritu-alma. Muchas veces los pastores predican acerca de que el Señor trabaja aunque vos no te des cuenta. Que Él te está trabajando para tu prosperidad o para tu sanidad y está usando a otras personas que ni siquiera conoces para bendecirte. Pero yo estoy allá y quizás el Señor está usando a una persona, no sé, a muchos kilómetros de acá. Yo no estoy sintiendo la presencia de la persona, pero yo sé que el Señor está trabajando. No, tampoco lo sé, pero Él sabe que está trabajando ese para mi bienestar en un futuro. Entonces, no es por sentimentalismo, digamos. Pero para eso están los seminarios. Y si no tenés al Espíritu Santo, en este día lo vas a tener. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, anote esto, si no tenemos al Espíritu Santo, lo sustituimos. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo,
todas las palabras que hablásemos, las decisiones que tomemos o los pasos que nosotros sigamos son sustituidos. Nuestra propia carne sustituye al Espíritu Santo. Hay como una sustitución. El Espíritu Santo, esto ya es más tema de la segunda parte, pero el Espíritu Santo, como dijimos que es una persona, actúa, piensa, decide en función del Espíritu de Dios, que es el Padre del Espíritu. Nosotros habíamos dicho que el Espíritu nuestro, el Espíritu de vida, es como una cría del Espíritu de Dios, que es el Padre. Entonces el Hijo se quiere parecer al Padre, y el Espíritu, nuestro Espíritu quiere parecerse al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios quiere actuar, pensar, decidir de la manera en que Cristo lo hizo acá, para complacer al Padre. Por eso dice la palabra, el que tiene el Espíritu Santo me tiene a mí, y el que tiene a mí tiene al que envió. Ahora, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, sustituimos eso. Es como bueno, esto no, temas de enfermería. A mí me sacaron la vesícula hace un par de semanas y los doctores me comentaron que ahora ya no tengo vesícula, pero el que hace el trabajo de la vesícula es el conducto que tenía. El conducto como que empieza a empezar a tener la forma como de la vesícula, como una mini vesícula empieza a hacer. El coledoco, me parece. Coledoco, ahí está. Entonces ese empieza a suplantar el trabajo de la vesícula. Como que está tratando de hacer el mismo trabajo, porque es creación de Dios, ¿sí? Del mismo modo, nuestra propia carne quiere suplantar al Espíritu Santo si no lo tenemos o está dormido. Si no lo tenemos o está dormido. ¿Y cómo lo suplanta? Si nosotros habíamos dicho que el Espíritu de Dios actúa, piensa y decide en torno a lo que Jesús hizo, a los ejemplos que Él nos dio en la Biblia, la carne suplantando al Espíritu, queriendo suplantarlo, ¿cómo actúa? Por mecanismos de estructura, esto si quieren anótelo, por mecanismos de estructura, por filosofías, por controles mentales, por interpretaciones. No es lo mismo escuchar, usted se va a dar cuenta, usted escucha la palabra de un siervo de Dios, de un predicador, de un evangelista, de un profeta, y usted siente en su espíritu, ¿sí? El receptor, usted siente en el espíritu que hay verdad en lo que eso dice. Por eso Jesús dice, verdad es lo que os digo. Entonces, porque suelta verdades. Aunque él no las haya visto, aunque como Marcos y no lo hayan visto, suelta una verdad. ¿Y pero cómo sabes que es verdad? Si vos no estuviste con Jesús, pero Él lo soltó. Y los predicadores también hablan de la palabra, predican. Y ellos no estuvieron con Jesús, pero su verdad es suelta. Y vos como receptor lo tomás. Ahora, un discurso de un político, un discurso de un profesor, no es a través del Espíritu porque está detallado por medio de un esquema, se basó en pensamientos de filosofías anteriores, como decía Platón, Aristóteles, muchos pensadores anteriores. Por ejemplo, yo que estoy en administración, antes de estudiar administración tenés que estudiar montón de pensadores antes de cómo empezó la administración, y de Fayol, de Taylor y de un montón de pensadores. Bueno, eso es una estructura. Incluso hay paso número 1, paso número 2. Entonces hay como una estructura de mente del mundo. Y nosotros tenemos testimonio de que las cosas del Señor no son así. ¿En quién en su cabeza se piensa que una persona puede dejar de fumar de un día para el otro? ¿Quién no se le entra por la cabeza que una persona de repente tiene, no sé, que el Señor lo prosperó con una casa? Cuando normalmente vos tenés que ir a pagar la hipoteca, o no sé, tenés que hacer tal y tal y tal y tal cosa. El Señor lo puede hacer un día para el otro. Eso es uno de los ejemplos. Entonces, hay un cambio en la mente, hay un cambio en la estructura que
Si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra, como dije en la versícula, nuestra propia carne quiere suplantarlo al Espíritu Santo y utiliza métodos de pensamientos humanos, por ejemplo, pensamientos generacionales también, del método que hizo mi padre, del método que hizo mi abuelo, mi tatarabuelo, y nosotros seguimos la misma ruta, pero este es el día en que nosotros tenemos que cortar con eso. ¿Cuántos dicen amén? Y que el pensamiento del carácter de Cristo entre a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Entonces, vamos a último versículo, Efesios 3:3. Con esto termino. Sí, Efesios 3:3. Aleluya. Otra cosa, anótenlo, pues también va para la prueba, para los que estén dando examen. Esto es lo último. ¿Por qué el Espíritu? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? 3 puntos. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo yo justifico que para mí es importante tener al Espíritu Santo? 1. Jesús inició y consumó el ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Como habíamos dicho, Jesús inició su ministerio por medio del Espíritu Santo, porque cuando se bautizó Él fue lleno del Espíritu Santo, que como habíamos dicho, no necesariamente en el bautismo sos lleno. Puede que sí, puede que ahora mismo, cuando nosotros oremos, seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Jesús inició su ministerio luego del bautismo, y automáticamente empezaron las pruebas. Ahora, las pruebas de Jesús no duraron 40 años. Cuando vos estás en una prueba, y esa prueba se extiende por mucho tiempo, pasa a ser de una prueba a ser una maldición. Y el Espíritu Santo entró en Jesús, y luego, cuando Él exhaló, que dice consumado es, ahí no solamente que Él fallece, por eso dice consumado es. ¿Por qué? Porque el trabajo de su ministerio, que había iniciado por el Espíritu Santo, terminó. Y subió, empieza a bajar el Espíritu Santo. Luego, Jesús se revela a María Magdalena y resucitado. ¿Pero qué le dice? Le dice que no me toques, porque tengo un cuerpo glorificado. Ya no era el Jesús que caminaba, porque Él ya era espíritu con el Señor. Por eso tenía los agujeros en las manos. Si bien era ser, a la vez tampoco lo era. Su trabajo como persona y el espíritu de vida de Él, cuando dijo consumado es, lo exhaló y se fue. Cuando volvió, ya no tenía el espíritu de vida que se le había dado desde el nacimiento de la Virgen María. Ya Él estaba con el Espíritu de Dios dentro suyo. Ya Él era Cristo glorificado, porque si bien estaba corpóreamente, ya era dentro suyo